Ahora, ¿qué espíritu nos gobierna a nosotros? Por eso Jesús decía, yo le voy a enviar al Consolador, al Paracleto, al que estará a su lado, y Él le va a enseñar, Él le va a dirigir, Él es el que convence de pecado, Él es el que va a estar con ustedes, el Espíritu Santo. Que yo, por ejemplo, en el libro que escribí, El Código de la Vida, yo hablo del Espíritu Santo como el maestro del pensamiento o como el decodificador del Código de la Vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene a traer a nuestra capacidad, a nuestro intelecto, a nuestra mente, a nuestro cerebro, lo que necesitamos, no solamente para ser sabios, sino no solamente para ser inteligentes, sino para hacer las cosas con sabiduría, que es muy diferente. Por eso usted ve que la Biblia habla de personajes que fueron llenos de espíritu de sabiduría, de espíritu de inteligencia, de espíritu de conocimiento, de poder, de dominio propio. Son espíritus que vienen con una capacidad para nuestro intelecto. Es como decir, trayéndolo quizá a una palabra moderna o tecnológica, haciendo una traspolación, es como cargar un programa a un ordenador. Vámonos a la Biblia. Cuando Dios le dice a Moisés para que haga el tabernáculo, para que haga aquel santuario donde iban a adorarlo en el desierto, la Biblia dice que él llenó a Bezaleel de espíritu de sabiduría, en ciencia, en arte y para enseñar. Pero para entrar a la dimensión de Dios y a una vida espiritual y al mundo espiritual, como la gente le llama, que son dimensiones celestiales, tenemos que tener un espíritu que nos dirija y que tenga el control de nuestra vida y de nuestra alma. Ese es el Espíritu Santo. Por eso la importancia del bautismo del Espíritu Santo. Por eso la importancia de la llenura del Espíritu Santo. Todo el que es lleno del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, manifiesta una serie de cosas que glorifican a Dios. Dios le bendiga, gracias por estar ahí. De verdad que para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, es un gran placer poder llegar hasta su vida, independientemente de en qué lugar del globo terráqueo del mundo usted se encuentra. De verdad que para mí es de gran satisfacción poder llegar hasta usted y que seamos bendecidos recíprocamente. Yo siento que esta bendición no solamente es para usted, también es para mí, y que cuando usted comparte este contenido, le da like y se suscribe también si no lo ha hecho, pues también nos ayuda a crecer y eso es de gran bendición. Estoy muy contento, muy agradecido con ustedes por el apoyo que le están dando a esta plataforma. De verdad que para mí es de gran satisfacción saber que este trabajo que estamos haciendo, pues usted lo está valorando y que me lo expresan en los comentarios. Siempre le digo que comenten el contenido porque de alguna manera pues les respondemos en algún momento y podemos también pues nutrirnos de de ese contenido que ustedes tienen bíblico, de ese conocimiento también. Hoy tenemos un tema que yo sé que será de mucha bendición, lo creo así, y es ¿quién dirige tu mente? Miren, hermanos, la mente es tan importante que el mayor problema del ser humano es ignorar lo importante que es la mente. Escuche lo que estoy diciendo. La Biblia dice en 1 Corintios 2:16, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y automáticamente usted escucha eso surge como una pregunta natural. ¿Y cómo podemos tener la mente de Cristo? Cristo tenía una mente pura, una mente recta, una mente de obediencia, de oración, o sea, una mente de un santo, para no irnos muy lejos. Entonces, cuando hablamos de la importancia de la mente y por qué es importante saber quién dirige mi mente, es porque la Biblia habla de esa importancia. ¿Qué dice la Biblia? Que Satanás le tiene, o el enemigo, el entendimiento entenebrecido a las personas en el mundo. ¿Qué es tener el entendimiento entenebrecido? Personas que viendo no ven, que oyendo no entienden, que se le habla de Dios y cierran sus oídos, que no quieren saber de las cosas divinas, de las cosas espirituales, que viven una vida de inmoralidad, de aberración muchas veces, de pecado. Pero no solamente es una mente entenebrecida que las personas tienen.
La Biblia habla de una mente vana. ¿Qué es una mente vana? Una mente que vive pensando en las cosas pasajeras, en las cosas que no tienen valor. Vive como en el aire, como uno dice, tal vez en un término popular. Pero también existen las personas que tienen una mente cauterizada. Personas que no tienen compasión por nadie, personas llenas de odio, personas llenas de violencia. Una mente cauterizada, mentes perversas, que hacen cosas atroces. Pero también están las personas que tienen una mente reprobada. ¿Y qué es tener una mente reprobada? Todo el que tiene una mente reprobada hace cosas que no convienen, y eso es lo que dice la Biblia. De ahí es que vemos las personas que son idólatras, que son homosexuales, entre otras cosas. Una mente reprobada. Romanos capítulo 1 habla de eso, verso 21. Y hacen cosas que no le convienen ni siquiera a sí mismo. Una mente reprobada. Entonces, ¿quién dirige tu mente? Jesús se encontró en el camino con muchas personas con problemas mentales de diferentes índoles. Algunos incluso poseídos por espíritus y por demonios, como el caso del endemoniado gadareno. Esa persona tenía una legión de demonios y era un enajenado mental. ¿Quién dirigía la mente del gadareno? Los demonios. No era el diablo, no, era un conjunto de demonios. Porque una legión era de 6,000 a 6,500 soldados de un pelotón, de un regimiento romano. Entre eso habían a caballo y unos 5,000 a pies. Y unos 1,500 a caballo. O sea, eran unos 6,000 a 6,500 efectivos. Eso tenía el endemoniado gadareno. Eso era lo que dirigían su mente. No lo podían detener, lo tenían que tener atado. Tenía una fuerza terrible. O sea, mira hasta dónde llega el poder de la mente, que a esta persona había que atarlo porque una legión de demonios dirigía su mente. Entonces, la importancia de la mente, nosotros muchas veces la ignoramos. Y cuando la Biblia habla de leer las Sagradas Escrituras, de orar, de meditar en la palabra, todo eso, aunque usted no lo vea así, son ejercicios mentales. La fe radica en la mente primeramente. La convicción, la certeza, la conceptualización sobre Dios que nosotros tenemos y sobre las cosas de Dios, es en nuestra mente que vienen originándose. Porque Dios nos dio una capacidad intelectual. El apóstol Pablo dice que tenemos que renovarnos por el espíritu de la mente. ¿Y cómo es que la mente tiene un espíritu que lo dirige? Claro que sí. ¿Qué espíritu nos dirigía a nosotros antes de ser cristianos? Yo le puedo decir qué espíritu me dirigía a mí. Y no era nada agradable cuando yo no era cristiano, cuando yo no era hijo de Dios, cuando yo no había reconocido a Jesucristo, cuando todavía no le servía a mi Señor. Entonces, cuando hablamos de qué espíritu dirige tu mente, es porque hay muchas personas que están siendo dirigidos por espíritus engañadores, por espíritus de las tinieblas, espíritus que lo llevan a la avaricia, a la envidia, al chisme, a la contienda, y se originan en sus pensamientos. El libro de Proverbios dice, como el hombre piensa en su corazón, así el tal es. Mucha gente habla de esto y dice, el hombre es lo que piensa. Por eso tiene una connotación bíblica. Porque Dios no creó el intelecto como algo para adornar la cabeza o el cerebro. ¿Por qué usted cree que los neurocientíficos, psiquiatras y demás estudiosos de las capacidades mentales y de la forma de comportarse la mente, el cerebro, no saben dónde está la mente, no saben dónde está la conciencia o cómo surge? No pueden saberlo, porque es algo que viene dotado por Dios. Por eso usted ve que la Biblia habla de personajes que fueron llenos de espíritu de sabiduría, de espíritu de inteligencia, de espíritu de conocimiento, de poder, de dominio propio. Son espíritus que vienen con una capacidad para nuestro intelecto. Es como decir, trayéndolo quizá a una palabra moderna o tecnológica, haciendo una traspolación, es como cargar un programa a un ordenador. Vámonos a la Biblia. Cuando Dios le dice a Moisés para que haga el tabernáculo, para que haga aquel santuario donde iban a adorarlo en el desierto, la Biblia dice que él llenó a Bezaleel de espíritu de sabiduría, en ciencia, en arte y para enseñar. Espíritu de
Dice que lo llenó del Espíritu de Dios en conocimiento, en sabiduría, en arte, en ciencia y para enseñar. O sea, no estamos hablando de un espíritu para hablar lengua, no estamos hablando de un espíritu para echar fuera demonios, no estamos hablando de nada de eso. En ese caso, estamos hablando de un espíritu de intelecto para crear bellas artes, pinturas, esculturas que se iban a realizar en el santuario del Señor. Pero también para enseñar, y ahí entra Oliab también, y Dios le da espíritu a Oliab, pero a Bezaleel es que le da el espíritu para enseñarlo a ellos y a otros a que hagan esas obras. Entonces nos damos cuenta que cuando es el Espíritu de Dios que dirige nuestra mente, hay capacidades que vienen. Mucha gente dirá, bueno, pero hoy hay muchos artistas que no son creyentes, que no son cristianos y tienen capacidades. Sí, pero muchas veces el uso de esas capacidades no es el correcto. ¿Cuántos artistas, cantantes, adoradores no hay que adoran al diablo y no a Dios? Que le cantan al pecado y hacen apología del pecado, del alcohol, de las drogas, de la fornicación y de otras cosas, de la vanidad. Y eso es lo que vemos en la música urbana popular que tenemos, por ejemplo, en República Dominicana hoy día. Entonces, ¿qué espíritu dirige esa mente? ¿Qué espíritu dirige la mente de un político, de un líder, de un gobernante para matar 6.000 millones de personas, como el caso de Hitler, que mató casi 6 millones de judíos y que llevó a una guerra mundial donde murieron más de 30 millones de personas? Entonces, cuando usted empieza a ver las personas cómo son dirigidas en su vida, se va a dar cuenta de que hay un espíritu que le gobierna. Ahora, ¿qué espíritu nos gobierna a nosotros? Por eso Jesús decía, yo le voy a enviar al Consolador, al Paracleto, al que estará a su lado, y Él le va a enseñar, Él le va a dirigir, Él es el que convence de pecado, Él es el que va a estar con ustedes, el Espíritu Santo. Que yo, por ejemplo, en el libro que escribí, El Código de la Vida, yo hablo del Espíritu Santo como el maestro del pensamiento o como el decodificador del Código de la Vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene a traer a nuestra capacidad, a nuestro intelecto, a nuestra mente, a nuestro cerebro, lo que necesitamos no solamente para ser sabios, no solamente para ser inteligentes, sino para hacer las cosas con sabiduría, que es muy diferente. Y nos da una sabiduría práctica. Por eso el cristiano tiene una forma de comportarse diferente, y cuando no es así, no hay diferencia entonces entre el que es impío o que no es creyente y el cristiano. Tiene que haber un espíritu que dirija nuestra mente. Usted va a la escuela, usted va a la universidad, usted va a un instituto bíblico, un seminario, lo que sea, para recibir conocimiento, datos. Toda su vida usted está recibiendo datos y lo va almacenando en la parte del hipocampo, en el cerebro, donde está la memoria. Pero todo eso tiene una función para usted conocer los colores, los tamaños, las medidas, las formas, los nombres de las cosas. O sea, todo lo que usted percibe en el mundo, sea lo que sea, de alguna manera está en su intelecto, en sus capacidades de la mente. Entonces, es importante la mente. Pero más importante es quién la dirige. La está dirigiendo el internet, las redes sociales, la está dirigiendo algún entretenimiento, algún juego o videojuego. ¿Qué es lo que dirige tu mente? Entonces, cuando tú empiezas a conocer la magnitud de la importancia de la mente, vas a saber por qué el apóstol Pablo decía, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Nosotros hemos recibido el espíritu que proviene de Dios para saber lo que conviene, para saber lo que debemos de hacer, para tener revelación de los misterios de Dios, para no andar sin ningún motivo ni razón de ser en el mundo, para tener esperanza, para tener certidumbre, para tener fe. Entonces, el espíritu que dirigía y movía a Jesús era el Espíritu Santo. Si usted ve a los grandes hombres de Dios en la Biblia, donde quiera que iban, eran guiados o llevados por el Espíritu Santo. No andaban conforme a la carne, y eso es lo que el apóstol Pablo habla en sus cartas. Que tenemos que andar conforme al Espíritu. ¿Pero cuál Espíritu? El Espíritu que nos dirige. ¿Y dónde está ese Espíritu? En nuestra mente y en nuestro corazón. En nuestro intelecto y en nuestros sentimientos.
en nuestro carácter y en nuestro comportamiento, en lo que pensamos, pero también en lo que decimos, en lo que hacemos, pero también en lo que creemos. Entonces, ese espíritu de la mente, que es el Espíritu Santo, que es lo que crea conciencia, lo cual no pueden encontrar los neurocientíficos, porque la conciencia es la carga de información de Dios directa al alma del ser humano para que sepa quién es y por qué está aquí, para que tenga raciocinio, para que tenga juicio. Ya las demás capacidades del cerebro, las capacidades cognitivas, de lenguaje y demás, son capacidades necesarias para tener desenvolvimiento en este plano de esta tridimensionalidad en la que nosotros nos movemos. Pero para entrar a la dimensión de Dios y a una vida espiritual y al mundo espiritual, como la gente le llama, que son dimensiones celestiales, tenemos que tener un espíritu que nos dirija y que tenga el control de nuestra vida y de nuestra alma. Ese es el Espíritu Santo. Por eso la importancia del bautismo del Espíritu Santo. Por eso la importancia de la llenura del Espíritu Santo. Todo el que es lleno del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, manifiesta una serie de cosas que glorifican a Dios. Daniel, David, Moisés, Josué, los grandes hombres de Dios, Samuel, que han sido llenos del Espíritu Santo, que su mente es dirigida por el Espíritu de Dios, manifiestan un poder superior. Jesús podía saber incluso lo que pensaban otras personas. ¿Y cómo usted cree que eso se da? Con el espíritu de la mente. Él no lo leía con los ojos, porque ellos no estaban hablando ni escribiendo, ni lo escuchaba con los oídos. Cuando Jesús sabía lo que un fariseo, lo que un judío, o cualquier persona que estaba queriendo quizás hacerle una pregunta capciosa para hacerlo caer, para hacerlo errar, para hacerlo desviarse del propósito, él sabía ya antes de que le preguntaran lo que ellos estaban pensando. Y eso es lo que la Biblia dice. Entonces, eso es un poder que sobrepasa el entendimiento de las limitaciones de nuestra religiosidad. Porque eso que le llaman telepatía. Y si yo digo que Jesús era un telepático, la gente se pone histérico. Como alguien se puso histérico que yo dije que Jesús era cuántico, igual que Dios era un ser cuántico. Porque en la cuántica, en la ciencia de las partículas, o la física de partículas, o la mecánica cuántica, un ser que tiene todas las superposiciones posibles, es un ser cuántico. O sea, Dios puede estar en todas partes, en todo momento. Eso es una manifestación cuántica. Dios es sempiterno, el mismo ayer, hoy y siempre. Vive en un presente eterno. Eso es una manifestación de la física cuántica. Y hay gente que se escandaliza cuando uno le dice esto. Pero para entender eso hay que tener un espíritu en la mente que dirija el conocimiento. Y que entendamos que el Dios que hizo toda la materia, que creó todas las cosas, es el Dios de la ciencia. Porque si la ciencia estudia las cosas creadas, el que la creó es más científico que lo que le estudian. Y eso es algo tan simple y tan sencillo de entender que a veces parece ilógico que alguien quiera contradecir que Dios es el padre de la ciencia. Incluso la Biblia dice que Él vela por la ciencia, que Él da espíritu de ciencia y de sabiduría y de conocimiento al hombre. Entonces, ¿cómo puede dar espíritu de ciencia si Él no es científico? Dios es más que un científico, Dios es diseñador de todas las cosas. Pitágoras decía que Dios era la matemática, decía la matemática es Dios, porque los números manifiestan un conocimiento y unos misterios científicos grandiosos, pero los números son un lenguaje, igual que lo son las letras. Lo que pasa es que quien no conoce números no va a poder decodificarlos, pero la letra es lo mismo. El que no sabe un idioma no va a saber hablarlo, ni leerlo, ni entenderlo. Las palabras son un código, los números son códigos, o por lo menos signos que se convierten en códigos. Y por eso es que la ciencia o el conocimiento que nosotros tenemos de la vida empieza ¿por dónde? Por la información, la palabra. Juan capítulo 1. En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Información cósmica. El universo fue creado por la palabra. Hebreos 11:3. La ciencia no sabe cómo surge el universo, cómo se crean las cosas. Todavía están investigando y descartando investigaciones. Pero nosotros sabemos que por información. Y en la ciencia se está hablando de eso, en la cuántica, que yo a veces menciono.
Entonces vemos que el espíritu que dirige nuestra mente nos da la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia, el entendimiento, la comprensión de las cosas, de una manera tal que nosotros quedamos convencidos. Esa es la certeza. Eso es lo que es la fe, convicción y certeza. Y por eso podemos entender cosas que otros no entienden. Por eso dice el apóstol Pablo que esto se debe discernir espiritualmente, que nosotros hablamos sabiduría en misterio, la sabiduría oculta que Dios reservó para nuestra gloria. Que el hombre natural, el hombre carnal no discierne las cosas espirituales porque para él son locura. Porque hay que discernirlas espiritualmente. Pero si no hay el Espíritu Santo de Dios en la mente de una persona, ¿cómo va a discernir las cosas? Por eso la Biblia dice que el Espíritu que convence de pecado, que viene a ser morada en el hombre, es el Espíritu Santo de Dios. Sin el Espíritu de Dios el hombre no puede adorar a Dios, no puede conocer a Dios, no puede leer la Biblia, no puede orar, no puede servirle a su hermano, no puede tener compasión, no puede tener amor, misericordia, nada. Porque lo que tiene es un espíritu del diablo que lo dirige. De impiedad, de maldad, de pecado, una mente vana, una mente cauterizada, una mente reprobada, un entendimiento entenebrecido. Entonces por eso es la importancia de la mente. ¿Por qué? Porque en la mente se da el producto superior de la materia, que es que el pensamiento. Del pensamiento y las ideas es que se materializa todo. Por eso la gente cuando va a Génesis ve que dice Dios hablando o Elohim, en el término de la escritura original, que significa dioses, Elohim, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dios está manifestando su palabra desde un punto de vista analítico, si lo analizamos, de un pensamiento. Él no dijo, el hombre está hecho a nuestra imagen y semejanza. Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Por eso hay mucha gente turbada con una tesis que yo he formulado de que Adán es el prototipo del hombre y que el hombre no fue hecho en el Génesis simplemente, sino que allí empieza en el Génesis, o Bereshit, principio, lo que es el principio de la creación del hombre, que no termina en Jesucristo, porque cuando Jesús viene lo que hace es que lleva al hombre a vivir una vida espiritual, sino que termina en el Jesucristo que regresa, cuando nos transforma en un ser celestial. Entonces, cuando llegamos ahí a entender eso, nos vamos a dar cuenta que el hombre es una obra en construcción, pero ¿cómo se entiende eso si no hay un espíritu en nuestra mente que nos lo enseñe? Eso es un misterio. ¿Cómo es que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Dio hacia Adán un alma viviente, pero ese no es el hombre terminado. Adán pecó. Adán murió en pecado. Muchos de los descendientes de Adán murieron y fueron destruidos en el diluvio, muchos de ellos. Esos no eran los hombres terminados. Ahora en Jesús estamos completos, dice la Biblia. En Jesús viene el hombre entonces a vivir una vida espiritual aquí en la tierra y una vida celestial en la transformación de la eternidad. Entonces hay tres dimensiones que el hombre manifiesta: carne, espíritu y alma. En la carne se vive en el pecado, las obras de la carne son pecado. En el espíritu hay fruto en abundancia, paz, templanza, cordura, benignidad, gozo, paciencia. Todo eso es el fruto del espíritu. Pero hay más. Está la vida eterna. ¿Y dónde se vive la vida eterna? No es ni en el espíritu ni en el cuerpo, para que usted lo sepa, es en el alma. El alma que vive para siempre, el alma que se pierde. Hay almas que mueren o almas que viven en la eternidad. Entonces te dirá, pero no somos seres espirituales. El alma es como espíritu porque es incorpórea. Pero el espíritu lo que da es la vida al alma o le da la vida al cuerpo. El espíritu es la vida que Dios nos da a nosotros. Y el Espíritu Santo ya no es la vida, sino es la santificación de Dios revelada al hombre, manifestada en el hombre. El Espíritu Santo viene a santificar el alma. Por eso es que el espíritu de la mente es cargado por ese programa del diseño de Dios que trae toda la información necesaria para que nosotros podamos entender lo que antes no entendíamos. Y hay personas que leían la Biblia sin ser cristianos y no entendían. Escuchaban a gente hablar de la palabra de Dios y no la entendían. Reciben el Espíritu Santo y ellos pueden enseñar a otros que se creían que eran entendidos. Ahí es donde Dios dice, yo tomo lo vil y lo menospreciado para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Y de repente una persona que nunca ha estudiado dice, ¿cómo sabe esta letra sin haber estudiado? Jesús maravillaba a la gente porque Jesús no lo conocían como una persona que fue a la escuela. Decían, ¿cómo sabe esta letra sin haber estudiado? Y este no es el hijo del carpintero. Menospreciaban su condición, pero alababan sus capacidades como maestro. Pero eso pasa con muchísima gente.
que no saben ni siquiera de letra, que nunca han aprendido gramática, que no saben leer, y de repente se paran a hablar de la palabra de Dios, y personas que se creen profesionales o entendidos están llorando porque Dios habló con ellos. El espíritu de la mente. ¿Qué espíritu es que nos dirige? ¿Qué espíritu te está dirigiendo? Cuando nosotros nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo de Dios, lo único que vamos a manifestar es poder y gloria. Jesús le dijo a los apóstoles, cuando iba a partir después de la resurrección, no salgan hasta que no descienda poder del cielo. Y los 120 reunidos en el aposento alto, Hechos capítulo 2, se quedaron allí hasta que el Espíritu Santo los llenó. Descendió esa unción del Espíritu en lenguas de fuego, parecidas a lenguas de fuego sobre ellos. Y a partir de ahí el apóstol Pedro empezaba a predicar y se convertían 3.000, 5.000 personas. Un hombre que venía del Burgo, un hombre que no era estudiado, un hombre que lo que era un pescador, que no sabía muchas cosas de letra, que había negado al maestro, que tenía muchísimos problemas, un sanguíneo, que le mochaba la oreja a cualquiera de ahí sin mucho reparo, impulsivo. De repente es un hombre que donde cruza la gente sana, donde declara una palabra la gente se levanta y camina y recibe sanidad, lleno del poder de Dios, con una palabra que convence, que lleva a las personas al arrepentimiento, un apostolado sobre él. Entonces eso es lo que Dios hace cuando nosotros dejamos que el Espíritu de Dios nos dirija. El apóstol Pablo, antes de ser el apóstol, que era Saulo de Tarso, ¿quién lo dirigía? El espíritu de los fariseos, un espíritu diabólico de hipocresía, donde mostraban una cosa y eran otra. ¿A los pies de quién aprendió el apóstol Pablo? De Gamaliel, un maestro pero fariseo, con mucho conocimiento pero fariseo. ¿Cuántas personas no conocemos con un gran intelecto, con mucho conocimiento, pero ateos, pero apóstatas? Yo escucho maestros apóstatas enseñando de la Biblia con una majestuosidad impresionante, pero son apóstatas, estafadores, manipuladores. Pero cuando el apóstol Saulo de Tarso, que se convierte en el apóstol Pablo, conoce a Cristo, y el espíritu que dirige su mente ya no es el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios y que le hace saber las cosas de Dios, así como el espíritu del hombre sabe las cosas del hombre, que él mismo lo manifiesta en Corintios. Entonces él dice, no, ahora no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Ya su pensamiento no era el mismo, pero antes le estaba persiguiendo a los que seguían al supuesto Cristo, que él no creía en él, hasta que se le apareció y lo llenó. Porque cuando Ananías se lo lleva y dura los días que duró ciego, era necesario que él fuera lleno del Espíritu Santo. Y eso fue lo que recibió allí, llenura del Espíritu. Y el apóstol Pablo, para los que no sabían, no salió a predicar a los 3 días después que recibió la vista. El apóstol Pablo duró 3 años preparándose y aprendió mucho. Y luego empezó a levantar iglesias y a hacer la obra misionera, hasta el nivel donde llegó. Porque él no sabía nada de Cristo. Se convirtió en un gran apóstol, en un gran escritor, con una revelación de misterio terrible. Pero ¿quién dirigía a Pablo? El espíritu de la mente. Cuando el espíritu de la mente le dice a Pablo, no vaya a ese lugar, ve a tal lugar, ve dónde está el persona, es porque el espíritu lo está dirigiendo. Ya él no andaba por su propia cuenta. Por eso el apóstol Pablo decía, si caminan en el espíritu, vivamos también en el espíritu. No solamente caminemos en el espíritu, hay que vivir también en el espíritu. Entonces nos damos cuenta de que cuando usted se deja dirigir por el espíritu, usted va a tener una mente obediente, una mente de oración, una mente de meditación, una mente de sabiduría, llena de inteligencia, de conocimiento, incluso de poder. Hay gente que tiene mente poderosa, hay personas que tienen una mente poderosa. Y ese poder que está en la mente reside en el Espíritu Santo, pero hay muchos que ignoran o ignoramos ese poder. Y es lo que Dios quiere mostrarnos a través de lo que estamos tratando hoy. Déjate dirigir por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos cristianos no hay con muchísimas preocupaciones y problemas? Y no ponen sus ansiedades delante de Dios. Y usted lo ve con la mente llena de deuda, llena de situaciones, de que tengo problemas de enfermedad, que tengo un hijo con este problema,
y viven atormentados como si no tuvieran a Dios, como si su Dios no fuera todopoderoso, como si Cristo no tuviera el poder para manifestar la gloria en ellos. Entonces tenemos que saber qué espíritu dirige nuestra mente. El sistema. ¿Qué es lo que va a buscar en los últimos tiempos la manifestación del hijo de pecado y todo ese sistema que tanto se habla, anticristiano y de los últimos tiempos, los nuevos órdenes mundiales? Dirigirnos, controlarnos. ¿Y por qué? ¿Por qué Satanás quiere controlar la mente de la gente? ¿Por qué se hacen tantas cosas para controlar a las personas? Porque usted ve que la gente hoy en día con estos aparatitos que le llaman dispositivos móviles o celulares o teléfonos, las personas andan en las calles como si fueran zombies y en sus casas. Porque usted ve que las personas no comparten con el vecino, con el amigo, con los hijos, con la esposa, que a veces están acostados y está uno mirando para un lado y otro para otro lado en la cama porque están pendientes al TikTok, están pendientes a tal o cual cosa, están pendientes al juego de lo que sea, el parchís o al Free Fire, como hay muchísimos niños paranoicos y esquizofrénicos con estos juegos y robándole a los padres para pagar las armas que tienen que comprar. ¿Quién dirige tu mente? Entonces hay personas que su mente está siendo dirigida por un sistema, está siendo dirigida por la vanidad, otros tienen su mente cauterizada. Pero ¿cómo cambia esto? ¿Cómo cambia la mente de la gente? Es lo importante. ¿Cómo nuestra mente es transformada? Dice el Señor. El apóstol Pablo dice en Romanos, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo se renueva el entendimiento? Romanos capítulo 12, verso 2. El entendimiento se renueva cuando yo cambio el chip. Yo cambio la programación. Entonces, donde había juego de azar, donde había entretenimiento, yo entro meditación, yo entro oración. Donde había fiestas y juegos de azar y ociosidad, entonces yo entro a la congregación y me congrego. Entonces yo empiezo a tener una vida diferente. Cuando yo empiezo a meditar en la palabra, yo empiezo a buscar estudios bíblicos, a escuchar contenido como estos que edifican en vez de buscar contenido que entretienen o a buscar contenido de pornografía. Cuando yo empiezo a llenarme de Dios, entonces el espíritu de mi mente es que va a dirigirme con una forma de sabiduría y de inteligencia que me va a sorprender a mí mismo. Porque voy a hacer las cosas de manera tan natural, pero al final de cuentas, para beneficiar a los demás, a mí mismo y para honrar a Dios. ¿Qué espíritu dirige tu mente? ¿Qué espíritu dirigía la mente de Simón el Mago? Simón el Mago aceptó a Cristo y estaba ahí con los que se habían convertido, con los discípulos. Pero cuando vio el gran poder que manifestaban los apóstoles, él quería comprarlo. Él quería comprar ese poder para él usarlo en sus negocios de magia. ¿Qué espíritu lo estaba dirigiendo? La avaricia. ¿Qué espíritu dirigía a Judas cuando vendió al maestro? La avaricia. El deseo de tener riqueza desenfrenadamente. Hay mucha gente que se deja dirigir por el espíritu de la avaricia, que no tiene vida, que vive una vida simplemente de afán y de trabajo por producir riquezas que al final no se llevarán ni son para él ni siquiera. Muchas personas, incluyendo cristianos o supuestos cristianos, pseudo cristianos, que su mente no la dirige el Señor. Porque cuando tú eres dirigido por Dios, todas tus acciones van encausadas a la obra de Dios. Por eso Jesús decía, mi comida, mi bebida, es hacer la voluntad de mi Padre. Mi trabajo es hacer la obra de Dios y terminarla, simple. Jesús no tenía ningún otro problema. Al que lo seguía le decía, el Hijo del Hombre no tiene ni en qué recostar su cabeza, por si acaso. Para que usted no crea que me va a seguir a mí para recibir un bien. No, aquí no hay nada. Aquí lo que hay es Dios y más nada. Espíritu de Dios para hacer su voluntad. Obediencia a Dios. Entonces el espíritu que dirige nuestra mente tiene que ser un espíritu de obediencia, un espíritu de sabiduría, de consejo. Y eso lo da el Espíritu Santo. Por eso dice que cuando el Espíritu Santo viene sobre Jesús, que es la profecía de Isaías 11, que también Jesús la confirma en Lucas capítulo 4, si no me equivoco. Él dice, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para llevar buenas nuevas. Ese espíritu llena la mente del hombre para eso, para hacer la obra de Dios, para moverse en la dimensión de Dios. El apóstol Pablo no solamente caminaba, sino que vivía en el Espíritu. Y para hacer eso hay que vivir dirigido por el Espíritu Santo en nuestra mente. El Espíritu de Dios, el Espíritu que nos va a dar a nosotros los dones, nos va a dar a nosotros las manifestaciones de poder y nos va a suplir de todo lo que nos haga falta. Y las preocupaciones no tienen que estar en nuestra mente.
Mucha gente con problemas mentales. Muchas personas con depresión y con muchísimas otras enfermedades. La mayoría de las personas del mundo tienen enfermedades mentales. Podríamos decir que casi el 100%. De diferentes índoles. Tienen problemas en su mente. Y la mayoría de los problemas es porque no lo dirige el Espíritu Santo. El Espíritu que dirige tu mente. Tiene que ser el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nuestro pensamiento sea un pensamiento cristiano. Para que nuestras ideas vayan en conformidad con la voluntad de Dios. Para que nuestro accionar sea dirigido por una sabiduría práctica. Y la sabiduría práctica es que yo sé que la fe sin obra es muerta. Que no solamente que yo creo en un Dios que está en el cielo, sino que yo, como sé que hay un Dios en el cielo, y ese temor que tengo de ese Dios, pues yo puedo manifestar a mis hermanos que están aquí en la tierra el amor de Dios y la misericordia y la compasión. Entonces, cuando yo tengo una sabiduría práctica, yo voy a predicar el Evangelio, yo voy a leer la Biblia, yo voy a meditar en la palabra, yo voy a consagrarme para Dios, pero el espíritu que va a estar en mi mente nunca será el espíritu del diablo. Nunca serán los demonios, nunca serás atormentado, nunca caerás en depresión, nunca estarás lleno de avaricia y de codicia. Cuando el Espíritu Santo dirige tu mente, todo lo que no es de Dios tiene que salir. ¿Por qué tú crees que la Biblia dice que nosotros somos una casa, como un templo para Dios, para habitar el Espíritu Santo? ¿Por qué la Biblia dice que cuando una persona se aparta del Señor, el demonio viene con 7 espíritus más y entra en esa casa que le encuentra limpia? A Satanás le interesa dirigir tu mente. Y todo lo que tú ves en el sistema que vivimos, en esta posmodernidad, es tratando de controlar tu mente. Las nuevas ideologías que tú ves que se están estableciendo para que la gente vea las cosas de otra manera, no como son, no como verdaderamente Dios la estableció. Es cambiando la programación de la mente de las nuevas generaciones, porque estamos entrando a la generación del fin, una generación perversa, con una mente cauterizada y una mente reprobada. Y por eso vemos que la manifestación de las aberraciones son más populares y más públicas que antes. Que ahora los artistas sin reparo se presentan como mujeres siendo hombres o viceversa. O que le hacen un acto de fiesta y de ritualidad a Satanás en público en una premiación. Todo lo que estamos viendo son los acontecimientos previos a los últimos tiempos o dentro del inicio de los últimos tiempos, los principios de dolores. El espíritu de la mente está dirigiendo a muchas personas a hacer cosas que no convienen, porque no es el Espíritu Santo, sino el espíritu que proviene de Satanás. Ahora, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios para saber lo que conviene y para saber lo que debemos de hacer. Jesús decía, Él, el Espíritu Santo, le va a enseñar todas las cosas, lo va a dirigir, le va a decir lo que el Padre dice para que usted lo sepa y pueda vivir conforme a la palabra de Dios. El Espíritu Santo. Dios te bendiga. Déjese dirigir por el Espíritu de Dios. Déjese dirigir por el Espíritu Santo. ¿Qué espíritu dirige tu mente? El Espíritu Santo debe de ser el que dirija tu mente. En todas las cosas, hermano. El apóstol Pablo decía, piensa en todo lo agradable, en todo lo puro, en todo lo perfecto, en todo lo bueno, en eso pensar. ¿En qué tenemos que pensar? En todo lo bueno, en todo lo agradable, en todo lo que Dios nos promete. Saque esos malos pensamientos de su mente, repréndalo y sáquelo. Empieza a pensar en las cosas que Dios tiene para nosotros. Medite en la palabra, en las noches, en la mañana, levántese, lea la Biblia, ore, pero medite en la palabra, cierre sus ojos y piense en lo que leyó, vuelva y mastique nuevamente ese alimento que Dios nos da. Llene su mente, su intelectualidad del poder, de la revelación de la palabra de Dios. Deje que el Espíritu Santo fluya y usted verá cómo su cuerpo va a estar haciendo todo conforme a lo que su mente, su pensamiento, su conciencia, sus ideas le dirijan. Y serán siempre un pensamiento cristiano, que es el pensamiento correcto, el que tenemos que tener. Por eso es que Jesús lo decía así. Solo pensaba en las cosas de arriba. Pablo decía, no ponga sus ojos en las cosas de abajo que perecen, sino en las de arriba que a vida eterna permanece. Y para eso hay que tener una mente dirigida por el Espíritu de allá arriba. Un espíritu que no es de aquí abajo, sino que descendió del cielo
para llenarnos nosotros de la sabiduría de Dios. Dios te bendiga. Yo espero que haya sido de edificación este tema. ¿Qué espíritu dirige tu mente? Nuestra mente la dirige el Espíritu Santo. Y te podemos asegurar que no hay forma de que no vayamos al camino y al destino seguro dirigido por el Espíritu Santo. Si usted quiere seguir viendo este contenido y no se ha suscrito, suscríbase para cuando tengamos nuevas entregas usted pueda recibir. Dele a la campanita de las notificaciones para que le lleguen las notificaciones también. Compártalo si usted considera que es un contenido que puede bendecir a otro. El propósito con el que hacemos este contenido es que usted sea edificado. Quiero aprovechar la oportunidad también para invitarle a que participe en nuestro próximo seminario Entrando a la Dimensión de Dios. Entrando a la dimensión de Dios, vamos a hablar de profundidades bíblicas, conocimientos que tal vez a través de estos videos no lo tratamos, pero que hay muchas personas que están interesadas en conocer más de la Biblia, más de la palabra de Dios. Pues ahí vamos a interactuar a través de un Zoom en vivo, por lo tanto será de mucha bendición. Voy a dejar los contactos aquí debajo para que usted pueda pues tener toda la información y que pueda participar ahora en octubre en este seminario que vamos a llevar a cabo. Yo sé que será de gran bendición. También le voy a dejar el link para que pueda obtener este libro, El Código de la Vida, Conociendo la Mente de Dios, que es nuestro segundo libro. Muchas personas me preguntan que dónde pueden conseguirlo. Vamos a dejarle aquí debajo también esa información para que usted también siga siendo bendecido a través de lo que Dios nos permite hacer. Para mí, su hermano Pastor Víctor Almanzar, un gran placer llegar a su vida a través de este canal, esperando que usted siga siendo bendecido y que las bendiciones de Dios abunden y sobreabunden sobre usted y toda su familia. Nos veremos en una próxima entrega, si Cristo no ha venido, si estamos aquí, si estamos vivos todavía. Bendiciones.